Un saludo, jóvenes. Bienvenidos al tema ángulo entre planos. Cuando analizamos planos en el espacio, se pueden dar dos situaciones al analizarlos. O bien dos planos en el espacio son paralelos, o sea, nunca se cortarán, o bien, si lo hacen, se llegan a cortar en una recta. Por ejemplo, este cuaderno me representa un plano y este otro plano. Entonces, paralelo sería así, que nunca se cortarán los planos, pero en caso lo hagan, se cortarán en una recta. Así como dos rectas, en caso se corten, lo hacen en un punto, dos planos lo harán en una recta. Esas son las dos situaciones que se pueden presentar cuando se cortan dos planos o bien no lo hacen. Aquí he seccionado las dos situaciones. Planos paralelos. Aquí está el plano 1 del color amarillo y el plano 2 este color rosado. Tal como ya se ha visto, cada plano tiene un vector normal. En ese sentido, el plano 1 tiene un vector normal 1 y el plano 2 un vector normal 2. Entonces, si los planos son paralelos, tal como esta notación es lo que representa, plano 1 paralelo con plano 2, implica que los vectores normales también son paralelos. A manera de ejemplo, en este salón está el piso y está el encielado. Teóricamente el encielado está perfecto, el piso también, horizontales los dos, entonces ambos, encielado y piso, son paralelos. El borrador, ¿sí? Este es perpendicular, vertical al piso y este al encielado. Entonces, se observa que los dos borradores que representan los vectores también son paralelos. Eso es lo que está representado acá. Plano 1 paralelo con el plano 2 implica que los vectores normales N1 y N2 también son paralelos. Normal 1 y normal 2 de esos vectores paralelos implica también que un vector es múltiplo del otro. Matemáticamente se representa que es una constante por un vector, me da otro vector, donde K es un número real. A manera de ejemplo, si K es mayor que 1, pues el vector normal 1 será mucho mayor que en longitud que el vector normal 2. En longitud. Pero si K es, digamos, menor que 1, mayor que 0, por decirlo en ese caso de ejemplo, pues un vector será más pequeño que el otro. Entonces lo que afecta es la magnitud o longitud del vector. Cuando son paralelos, un vector real por otro me da otro vector que es paralelo. Entonces eso es lo que hay que representar acá, donde K es diferente de 0, por supuesto. No me va a dar algo que es nulo y no habría razón de ser de analizarlo en este momento. Ahora, cuando son planos que se cortan en el espacio, si en caso se cortan, lo hacen en una línea de corte, que es recta de corte de los planos. Ahora, aquí está un dibujo alusivo. Está el plano 1, ¿sí? Y aquí está el plano 2, el celeste, plano 1. Cada uno de ellos tiene un vector normal. Entonces, vean que el plano celeste, el 2, le representa su vector normal 2. Y el otro que es así como rosado, está el plano 1 y tiene un vector normal también. Entonces, aquí lo he prolongado en su línea de acción a que estén cola con cola los vectores. Pero realmente él en su línea de acción hace 90 grados con el plano 1. Porque es normal, ¿no? Entonces, el ángulo entre los planos, ángulo de corte, es el mismo ángulo entre los vectores normales. Como una representación gráfica, viéndolo lateralmente, aquí representemos un ojo humano. El ojo humano, ¿qué verá cuando se ve aquí lateral? Va a ver este borde del plano 2, el borde del plano 1 y el ángulo entre ellos. A la vez verá los vectores, ¿no? El normal 2 y el normal 1. Deben recordar entonces de la geometría, cuando rectas son mutuamente perpendiculares. N2, vector normal 2, es perpendicular a esta recta que pertenece al plano 2. Y este vector es perpendicular a esta recta que es el plano 1. Entonces, este ángulo es este mismo, ¿no? Eso es de la geometría, un teorema de la geometría de Euclides. Entonces,
para calcular el ángulo entre los planos, utilizamos el cálculo del ángulo entre los vectores normales. Ahí es donde se aprovecha esa situación geométrica. Entonces, lo que viene en este momento es hacer un ejercicio donde se va a determinar el ángulo entre los planos. La pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Teniendo estos dos vectores unidos en sus colas y el ángulo entre los vectores. Lo que se aprovecha en ese caso es el producto punto de los vectores N1 y N2, o llamado producto escalar. Eso es lo que se aprovecha para hallar el ángulo entre esos dos vectores. Entonces voy a borrar acá para que se observe cómo se obtiene la fórmula, por decirlo así, del ángulo entre los planos. Para calcular el producto escalar o producto punto de dos vectores ya se vio en clase que existen dos versiones. Una de ellas es esta. Producto punto de dos vectores o escalar. Eso es esa. Magnitud de un vector N1, magnitud del vector N2 por el coseno del ángulo comprendido entre los vectores. Entonces de acá se puede aprovechar para determinar el ángulo. Así. Entonces, una vez establecido el producto punto, magnitud de un vector N1, magnitud del vector N2 por el coseno del ángulo entre ellos, despejamos el coseno de dicho ángulo. Entonces queda así como se lee el producto punto de los vectores entre la magnitud de N1 multiplicando la magnitud del vector normal 2. Yo necesito el valor de teta, en ese caso, pues aplicar el coseno inverso o arco coseno que se le llama también, así a este cociente. Ahora, aquí voy a aclarar algo para que se comprenda mejor cómo se establece en los libros y documentos que se observan. La situación es esta, de que aquí se le asigna un valor absoluto. ¿Pero por qué es el valor absoluto? Para asegurarme de que siempre voy a obtener un ángulo agudo, mayor que 0 y menor que 90. O sea, en este caso, para que se comprenda un poco más, voy a prolongar aquí un poco el plano 1. Se observa acá de que el ángulo de corte entre los planos depende de alguien como lo quiera ver. Porque alguien dice, es este. Pero otra persona en su razonamiento dice, no, para mí es este. Y está bueno, porque es un ángulo de corte. Aquí también, ¿no? Se están cortando el plano celeste y el plano rojo. Pero este ángulo es mayor que 90. O sea que es obtuso. Entonces, ha habido un acuerdo de que se va a reportar el ángulo agudo. Entonces, ¿cómo lo logro? Asignando valor absoluto. Porque ese producto punto puede dar negativo. Y cuando da negativo me da ese obtuso, el ángulo grande. Entonces, para normalizar, que estemos todos en un acuerdo mutuo, reportaremos el ángulo agudo. Es ahí la razón de que se le asigne valor absoluto a ese producto punto de los dos vectores. Entonces, en el ejercicio vamos a calcular la magnitud de un vector normal 1, normal 2, y este producto punto que está acá,
es en la otra versión del producto escalar, porque esta es una de ellas. Esa otra versión del producto escalar, en el ejercicio lo van a comprender mejor, que ya se ve en clases anteriores, pero ahí lo van a ver mejor cómo se realiza ese cálculo. Ahora procederemos con el ejercicio, si es que no hay preguntas. En el folleto que tienen ustedes, en la página 10, está un ejercicio, el cual dice así: dados los planos, literal A, encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta de intersección. Literal B, determinar el ángulo entre ellos. Entonces dan la ecuación de dos planos. Ahí en el enunciado dice determinar la recta de intersección. O sea que están asumiendo que se cortan. Realmente a la hora de analizar un ejercicio de este tipo, no hay que ser así inmediatista, decir que hay el ángulo de corte y también la recta de corte de los planos. Primero pruebe si no son paralelos, porque si son paralelos ahí terminaría el ejercicio, nunca se cortarán. Entonces se recomienda, bueno, yo lo recomiendo siempre en un ejercicio escribir una solución, porque de repente otra persona sale con otra solución y está buena, porque no siempre la solución es única en un desarrollo de un ejercicio. Entonces siempre pueden encabezar así: una solución. Entonces, al plano 1, 2 puntos le voy a asignar, que es este. Y el plano 2, el otro. ¿Sí? Puede haber llamado a este 1 y el otro 2, eso es indiferente. Luego, es de recordar lo que se vio en clases anteriores, que cuando ya nos dan la ecuación de un plano, de él inmediatamente se puede obtener el vector normal, que son los coeficientes de las variables. Entonces, el vector normal 1 son los coeficientes de las variables en esa ecuación. Usando la notación de paréntesis angulosos, 2 menos 3 y 4. Y el vector normal 2 será 1 menos 1 menos 1. Ahí están inmediato la obtención de esos vectores normales. Ahora, ¿cómo puedo averiguar si son paralelos? Porque en ese caso no se cortarán ni tendrán nada de ángulos de corte. Lo que se hace es, digamos, por decirlo así, en un modo de hacerlo, es en el que tiene los números mayores, factorizar un número tal que aparezca la componente que está en el otro, o sea, en la posición respectiva. O sea, decirlo así: n1, vector normal 1, voy a factorizar el 2. Así, 2 entre 2, 1. Ya tengo esta. Si llegan a ser paralelos, es porque estos numeritos tienen que aparecer también. Entonces, menos 3 entre 2. Menos entre más da menos, la ley de los signos. 3 medios. 3 entre 2, coma. La tercera componente, 4 entre 2, 2. Entonces, el vector normal 1 es 2 veces este vector. Si fueran paralelos, este vector que queda acá tendría que ser
el otro vector, pero no lo son. Entonces, esto no es igual al vector 2. No salió, no apareció, no es múltiplo ni submúltiplo. Luego, eso, N1 no es paralelo con N2. En ese sentido, pues, estamos seguros de que se van a cortar. Cuando establezco una solución, es porque alguien lo puede razonar así. El producto cruz de un vector con el otro, digamos la regla de la mano derecha, N1 cruz N2, me da un vector perpendicular a ellos dos. El pulgar me dice para dónde va la dirección de ese vector. Y ese vector del producto cruz es el vector director de la recta. Y teniendo un punto de la recta y el vector director, puede dar la ecuación de la recta. Esa es la otra versión. Pero lo vamos a hacer de otro modo, aprovechando lo que ya aprendieron de las matrices, el método de Gauss. Cálculo de recta de corte de los planos. Se toman las ecuaciones dadas. Esa y la otra. Esas ecuaciones que ya las tenemos, le vamos a asignar en la forma matricial, ya en forma de matriz aumentada. O sea, método de Gauss. Entonces, escribimos los coeficientes, 2, menos 3, 4, aquí una línea, y se escribe el 1. ¿Sí? Ahora, en la otra, 1, menos 1, menos 1, 5. Así. Esa es una representación matricial. No es ecuación matricial, es una representación matricial. Entonces vamos a proceder. ¿Cómo podemos hacer para llegar a un sistema equivalente? ¿Qué es lo que trata Gauss? Bueno, así como los he copiado, recuerden que el elemento 1, 1 debe ser 1. Y ya tenemos un 1 acá. Entonces vamos a hacer así. Fila 1 con fila 2. Doble flecha. Eso representa que van a permutarse. Entonces me queda así. Equivalente. No igual. Es equivalente el sistema. Entonces simplemente fácil, solo copiamos. Así. Y abajo 2 menos 3, 4, 1. Entonces ya logré el 1. Ahora a generar aquí un 0. Y como uno sabe que menos 2 más 2 es 0, entonces utilizando este número 1, esa posición, se dice menos 2 por fila 1 más fila 2 es la nueva fila 2. Así será, menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Y así voy a ir con cada elemento, combinándolo con la otra. Entonces, me queda así. Solo se copia la primera fila, ya no está siendo alterada, y procedemos. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos 1, la ley de los signos es menos por menos da más, se obtiene 2, más menos 3, menos 1. Menos por menos da más, 2 por 1, 2, y 2 más 4, 6.
menos por más da menos. 2 por 5, 10. Menos 10 más 1, menos 9. Así. Ahora se va a procurar acá seguir generando un 0, pero en ese caso me alteraría este también. Entonces ahí nos podemos quedar con esa representación. Algo sumo, podría decirse así, para recordar las propiedades en las matrices, que menos 1 por la fila 2 es la nueva fila 2. Así. Para que se obtenga acá un 1, ¿no? Así. Y ahí me debo detener, porque si sigo queriendo generar un 0 acá, se me va a alterar este 0 que ya logré. Entonces aquí se escribe ya el sistema equivalente. Sistema equivalente. Entonces, x menos y menos z igual 5. Así. Y la otra será y, 1 cociente y, menos 6 por z igual 9. Observe que son dos ecuaciones con tres incógnitas. Por ende, el método de Gauss es el que puede resolver este sistema. Ese es el que se utiliza. Ahora, tal como está el sistema así desarrollado, lo que hay que hacer es asignarle una variable, una constante o un número real. Por ejemplo, así, sea z igual t. Donde t es un parámetro o número real. Entonces vamos a tener z igual t. Uno le asigna valores a t y así va siendo obtenido el valor de z. Entonces la sustitución es hacia atrás. Por ejemplo, para calcular el y, es 9 más 6z. Pero como z es t, ahí se aprovecha y se dice 9 más 6t. Ahí tengo ya la ecuación para y. Luego quiero x. Entonces vaya sustituyendo hacia atrás. Váyase a la anterior. X, al hacer el despeje, sistema equivalente, será 5 más y más z. Así, de acá. Luego, ahí se aprovecha la información que ya se tiene. Por ejemplo, x igual 5 más y, pero y es 9 más 6t. Más z, pero z es el parámetro t. Ahora hay que reducir eso para que quede más simple la expresión para x. Así. Vamos a tener aquí 14 más 7t. Así. Entonces, ecuaciones paramétricas. Dos puntos. Vamos a tener x igual 14 más 7t. Y igual el 9 más 6t. Y z es t. Y esas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Porque t es el parámetro, de ahí su nombre que le llaman paramétricas. Solo eso pedían las paramétricas. Si hubieran pedido la simétrica, ya saben que hay que despejar el parámetro en las tres ecuaciones e igualar. Eso. Pero no lo piden. Según recuerdo, no lo piden. Solo dicen las ecuaciones paramétricas de la recta de intersección. Ahora vamos al literal B.
El literal B, aquí como está en el folleto, determinar el ángulo entre ellos, entre los planos. Entonces habíamos quedado que el vector normal 1, era así, ¿no? 2 menos 3, 4, en anotación de paréntesis, angulosos, y el vector normal 2, el 1 menos 1 menos 1. Sí, así. Ahí está. Y como ya se había deducido del inicio de la clase el ángulo entre los planos, ahora solo copiaremos la fórmula, ¿no? El coseno del ángulo es el valor absoluto para obtener el ángulo agudo, producto punto de esos vectores, así, entre la magnitud de cada uno de ellos. Así. Esa es la fórmula que se había deducido, ¿no? Antes de proceder al cálculo, yo necesito un conocimiento previo de ustedes, que se recuerden la magnitud de un vector. Es el saber que deben de traer. Sin embargo, no cae mal, ¿no?, recordar un poco, por ejemplo, un recordatorio, una nota, ¿no?, sea U este vector, así. Entonces la magnitud de ese vector U es esto, ¿no? Así. El cuadrado de cada componente sumándose raíz cuadrada. Y eso es lo que vamos a usar para magnitud de NU, magnitud de N2. Y que van a ver la versión del producto escalar, la otra versión que les comentaba que la iban a ver en el ejercicio. Entonces, se procede. Valor absoluto. N1, tomamos su información. Este vector. Producto escalar o producto punto con el otro vector, que será este, ¿no? Así, de este. Y aquí, la magnitud. Pero ya escribámosla, inmediato. Raíz cuadrada. N1, sus componentes. 2 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, por la otra magnitud, o sea, de este vector, este. Así. Y ahora a efectuar todas las operaciones. Aquí va la otra versión que les decía. Componentes respectivas se van multiplicando. 2 por 1 más menos 3 por menos 1 más 4 por menos 1. Así. 2 por 1 más menos 3 por menos 1 más 4 por menos 1. Y acá, pues aquí será 16, ¿verdad? 9 y 4. ¿Sí? Si gusta se escribe eso, ¿no? 4 más 9 más 16. Y acá 1 más 1 más el 1, ¿no? Así ahí reduciendo despacio, que quede al detalle lo más que se pueda. Así. Entonces aquí de valor absoluto, 2 más 3 menos 4. 2 por 1 es 2, menos por menos da más, la ley de los signos da más 3, menos por más da menos, 4 por 1 es 4.
Aquí vamos a obtener 29, ¿no? Y aquí raíz de 3. Así. Una revisadita, 16 más 4 es 20, más 9 29. Aquí es 1, ¿no? Esta suma es 5, más el 4 es 1, valor absoluto de 1 es 1. Y aquí raíz de 29 por 3. Ahí las expresiones sus radicales se multiplican, ¿no? Ahí 3 por 29, ¿no? Es 87. ¿Sí? Raíz de 87, ¿no? 3 por 9, 27, 7 llevo 2, 3 por 2, 6, 2 son 8. Algunos son dados a racionalizar. ¿Sí? A racionalizar el denominador. Es cuestión de estilo. Y este es la misma expresión. Pero si yo quiero teta, es el coseno inverso. ¿Sí? Ese es el valor exacto del ángulo. Pero uno no acostumbra a interpretar los ángulos en esa manera, que es mero raro. Uno quiere saber en grados o radianes, ¿no? Entonces, ahí se procede, en este caso, con la calculadora, ¿no? Ahí tendría que hacerse eso. Y es en el folleto, ahí está ese dato. Y está bien, ya se corroboró. Aquí ya es así, aproximado, ya no es igual, ¿no? Aquí está en 1.4634. Así. Estos son radianes, longitudes de arco. Pero aún así se siente raro porque uno quiere ver o leer el ángulo de abertura entre los planos. Entonces lo que se hace es convertir esto a grados sexagesimales. Y esto es aproximadamente 84 grados. Entonces ese es el ángulo entre los planos, el ángulo de corte en el espacio. Bueno, jóvenes, esto fue el tema de ángulo entre planos.